¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar entonces de carcinoma de colon y carcinomas del canal anal. Para empezar, tenemos que saber que el cáncer colorectal es el cáncer con mayor frecuencia en el tracto gastrointestinal. Vamos a empezar otra vez porque otra vez se me olvidó grabar. Creo que están grabando esto. Déjenme ver. Bueno, vamos a empezar a grabar entonces. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar entonces de carcinoma de colon y carcinomas del canal anal. Para empezar, tenemos que saber que el cáncer colorectal es el cáncer con mayor frecuencia en el tracto gastrointestinal. Afecta de igual manera a hombres y mujeres con una relación de 1 a 1. Y entre los factores de riesgo tenemos envejecimiento, se da más en pacientes por arriba de los 50 años. El factor hereditario es muy importante. Hasta 20% de los pacientes familiares en primer grado de un paciente que ha tenido cáncer de colon van a desarrollar cáncer de colon. Los factores ambientales y dietéticos y el antecedente de haber padecido de enfermedad inflamatoria del intestino. Por ejemplo, los pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar, la poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad que se presenta en pacientes jóvenes, postpúberes, alrededor de los 20 y 30, que se debe a la mutación genética, y en esos pacientes el riesgo de padecer cáncer a los 50 años de edad, cáncer en el colon, es del 100%. Además, también se asocia a la presencia o riesgo de presentar un adenoma duodenal. El tratamiento es quirúrgico y el tratamiento profiláctico quirúrgico en un paciente joven con poliposis adenomatosa familiar es la colectomía total. Estos pacientes se caracterizan porque a la hora de hacerles la endoscopía se encuentra que tienen pólipos adenomatosos en todo el marco colónico, cientos a miles de pólipos adenomatosos. La poliposis adenomatosa familiar atenuada se da en un periodo más tardío de la vida de los pacientes y en esta se encuentran escasos pólipos regularmente en el lado derecho del colon, que van a ir de 10 a 100 pólipos, y el riesgo de padecer cáncer a los 50 años se reduce a un 50%. Igualmente es un riesgo alto y el tratamiento profiláctico es hacer hemicolectomía derecha para resecar todos esos pólipos y el segmento colónico en el que se encuentran y reducir el chance de que tengan cáncer de colon a los 50 años. Para prevenir y vigilar a los pacientes que tienen riesgo de desarrollar cáncer colorectal, lo primero es hacer obviamente una colonoscopía para identificar y, de ser posible, extirpar lesiones premalignas, especialmente los pólipos, no en los casos de poliposis adenomatosa familiar o familiar atenuada, porque ahí son muchos, no se pueden extirpar por vía colonoscópica. Pero en un paciente que presenta un pólipo, 2 o 3, hay que identificar esas lesiones y extirparlas y obviamente mandarlas a análisis histopatológico. También se puede hacer vigilancia como tamizaje de sangre oculta. En la sangre oculta o el guayaco en heces identifica hasta el 50% de los pacientes. Acordémonos que no es específico. Un paciente puede tener sangre oculta de cualquier origen en el tracto gastrointestinal, pero sí nos sirve como tamizaje para hacer más estudios. El 90% de los pacientes que tienen sangre oculta van a ser falsos positivos porque van a tener la presencia de sangre oculta debido a procesos benignos como síndrome de Mallory-Weiss o pacientes que tienen úlceras o pacientes que tienen parasitismo intestinal. Esta sangre oculta, como es un estudio de tamizaje, debe hacerse anual en pacientes que son asintomáticos pero que tienen riesgos y que tienen edad mayor de 50 años. De ahí los protocolos dicen que el paciente debe hacerse una proctoscopía rígida seguido de una sigmoidoscopía flexible. Esta se debe hacer cada 5 años y al detectar tempranamente los casos disminuyen 60-70% la mortalidad, pero fíjense lo que dice aquí el protocolo, hacer colonoscopía subsecuente. De manera que mi opinión personal es que estos pacientes
debieran de ir a colonoscopía de una sola vez. Así se puede revisar todo el marco colónico y no estar sometiendo al paciente a procesos invasivos endoscópicos colónicos que pueden ser molestos para él. La combinación de sangre oculta más sigmoidoscopía flexible como tamizaje baja la mortalidad y mejora la sobrevida. Ahora acá en amarillo pusimos colonoscopía, porque para mí la colonoscopía es el método más preciso, pero también el más completo, porque podemos ver, como les digo, todo el marco colónico. Si bien es cierto que la mayoría de los cánceres colorectales se van a dar en el recto y en el colon sigmoides, no podemos descartar que hay una neoplasia en el resto del marco colónico y con una colonoscopía podemos hacer un examen completo. Es muy sensible, nos permite hacer biopsias y nos permite dar tratamiento. Si hay 1, 2, 3 pólipos, podemos hacer polipectomías y mandarlas a análisis histopatológico. Si hay un sitio de sangrado, podemos controlar la hemorragia y si hay estrecheces, también podemos hacer dilataciones con el colonoscopio. Aunque sí hemos visto pacientes con perforaciones secundarias a la colonoscopía, especialmente por la alta insuflación, el riesgo de perforación o de hemorragia es bajo. En cuanto a los estudios diagnósticos por imágenes, el enema con doble medio contraste tiene una sensibilidad arriba del 90% siempre y cuando los pólipos sean mayores a 1 centímetro. No hay que perder de vista que los pólipos mayores a 1 centímetro son los que se considera que tienen mayor potencial premaligno. Sin embargo, es bueno extirpar y mandar a diagnóstico anatomopatológico cualquier pólipo, incluyendo los que miden menos de 1 centímetro. El estudio de diagnóstico por imágenes no tiene una buena sensibilidad para detectar pólipos que son menores a 1 centímetro de diámetro. Y últimamente la colonoscopia virtual, que es una tomografía con reconstrucción mediante un software de 3D, en donde se puede reconstruir todo el colon y tener una visión virtual como que si estuvieran haciendo una colonoscopía del marco colónico. El cáncer colorectal usualmente se origina en la capa mucosa, va a crecer circunferencialmente hacia el resto de las capas de la pared y al crecer circunferencialmente va a producir obstrucción. Regularmente hay invasión a los ganglios linfáticos regionales, metástasis distales y carcinomatosis, que ya en la clase de cáncer de estómago explicamos lo que era carcinomatosis. El número de ganglios que están tomados, al igual que en la mayoría de neoplasias, va a tener una correlación con la presencia de enfermedad a distancia y por lo tanto con el chance de sobrevida del paciente. Las metástasis distantes más comunes es a hígado por vía hematógena, a pulmón y la carcinomatosis en la cavidad abdominal. La clínica que presentan estos pacientes pues inicialmente puede ser inespecífica. Los síntomas son más evidentes cuando la lesión ya es avanzada. El paciente puede tener hemorragia rectal, puede tener cambios característicos de las heces, especialmente disminución en el diámetro de la materia fecal, dolor, aumento del meteorismo, signos de obstrucción dependiendo de qué tan obstruido está la circunferencia colónica, anemia por la pérdida oculta de heces, pérdida de peso y anorexia. La estratificación de acuerdo a la clasificación TNM, la etapa 1, T1, T2, sin N ni C ni M, T2, T3 y T4 sin N ni M. La etapa 3 o estadio 3 es cualquier T con cualquier N, pero que no tiene M, metástasis, 40%. Y la etapa 4 es cualquier T, cualquier N que ya tiene metástasis a distancia, que es más o menos un 16%. La valoración preoperatoria se hace a través de la colonoscopía, con la cual vamos a hacer diagnóstico histopatológico, o proctosigmoidoscopía, que ya les expliqué por qué yo no soy partícipe de la proctosigmoidoscopía, la radiografía de tórax o la tomografía torácica para evaluar metástasis pulmonares, el ultrasonido endorrectal, especialmente para ver el grosor de las capas de la pared que están tomadas,
y los órganos vecinos. Esto obviamente tiene valor en cáncer rectal, no así en el resto del marco colónico, en donde sí podemos hacer estadiaje a través de una tomografía abdominopélvica. Y el enema contrastado sigue teniendo su papel, especialmente si ustedes hacen una colonoscopia o someten a su paciente a una colonoscopia en donde hay una estrechez que no permite el paso del colonoscopio y necesitan ver si hay lesiones más allá de esa estrechez. Entonces el paciente puede hacérsele un enema contrastado para evaluar el resto del marco colónico que no se pudo visualizar directamente. El tratamiento es quirúrgico. Es muy importante la extirpación del tumor primario. Incluso cuando el paciente tiene, como vamos a ver más adelante, metástasis a distancia. Se puede hacer una resección en bloque, se puede hacer una colectomía total o una colectomía subtotal. Cuando el paciente tiene un cáncer in situ, se puede hacer polipectomía, en cuyo caso hay que darle seguimiento endoscópico. Si el pólipo es reportado como maligno, hay que valorar siempre la recurrencia local, las metástasis ganglionares y decidir si la polipectomía fue suficiente o hay que someter al paciente a una colectomía segmentaria. En cáncer de colon localizado se hace una resección del segmento y es debatible si el paciente debe ir a quimioterapia o no. En pacientes con metástasis ganglionares hay un riesgo alto de recurrencia, hay que hacer resección y el paciente siempre debe de ir a quimioterapia. Y en pacientes que ya tienen metástasis a distancia, hay que hacer resección del tumor primario siempre, porque está bien estudiado que la resección del tumor primario prolonga el periodo de sobrevida y mejora la calidad de esa sobrevida. Si es posible, hay que hacer la resección de las metástasis y el paciente debe ir a quimioterapia siempre, pero el paciente debe saber que todo esto que se le hizo es paliativo. El seguimiento se hace a través de colonoscopía. Se debe hacer una colonoscopia en los primeros 12 meses y dependiendo de la evolución, el paciente debe ser sometido a colonoscopia cada 3 a 5 años. Y también se le puede seguir con marcadores tumorales como el antígeno carcinoembrionario cada 2 a 3 meses por 2 años. La recurrencia en los primeros 2 años va a ser de entre el 20 a 40%, y si el paciente tiene una recurrencia debe de ir a cirugía radical. En cuanto a las neoplasias anales, pues muchos de estos tumores del margen anal van a ser tumores similares a los tumores, a las neoplasias de piel, porque van a venir del borde anal que está cubierto por piel. Entonces tenemos el carcinoma de células escamosas, que usualmente es bien diferenciado, es queratinizante. Cuando es grande debe someterse a una resección amplia local y acompañarse de quimioterapia y radioterapia. El carcinoma vasocelular en el área anal es raro y es predominante en varones y se va a tratar con excisión local. El carcinoma epidermoide no es queratinizante y usualmente va a ser o va a originarse en el conducto anal y se va a manifestar en el margen anal. Es más común en mujeres, se manifiesta como una masa indurada que sangra fácilmente. Siempre hay que valorar la presencia de ganglios linfáticos en la región inguinal, hacer biopsias, y entre 30 y 40% de los tumores epidermoides del ano van a ser metastásicos en el momento del diagnóstico. El tratamiento es quimioterapia más radioterapia, y si no es efectivo la quimio y radioterapia o hay recurrencia después de quimio y radio, el tratamiento se vuelve quirúrgico. El adenocarcinoma, pues adenocarcinoma ya vimos en la clase de esófago y en el estómago que deriva de un epitelio columnar glandular, por lo tanto el adenocarcinoma usualmente es una extensión del recto distal, de una neoplasia que se origina en el recto distal y usualmente tiene mal pronóstico. El melanoma sí es un cáncer del margen anal cutáneo, van a ser más o menos el 1 al 3% de los cánceres anales, se presenta usualmente en la quinta a la sexta década de la vida, se manifiesta por hemorragia, por dolor y la presencia de una masa palpable. El diagnóstico diferencial más importante es una hemorroide trombosada, que obviamente es una patología benigna que vamos a ver en las siguientes clases, y hay que hacer diagnóstico para no hacer un tratamiento muy agresivo.
38% de los melanomas que se presentan en el margen anal van a tener metástasis al momento de ser diagnosticados. El tratamiento es a través de una excisión local y la supervivencia a 5 años es menor del 20%. Bueno, espero... Muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Comentarios? ¿Aportes? ¿Alguien?